Hermanos, estando en pie, vamos a orar. Después haremos la lectura en la palabra de nuestro Señor, en la carta que Pablo escribió a los hermanos en Roma. Oramos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por este privilegio que nos das, Señor, de escuchar tu palabra a través de los salmos. Señor, porque lo que tus hijos debemos de hacer no solamente es predicar la palabra tuya, sino también cantar la palabra tuya. Y, Señor, orar la palabra tuya. La única manera de que seamos edificados, Señor Santo, es que siempre estemos en constante contacto con tu palabra, que es de poder y autoridad, que es una palabra, Señor, que redarguye, que reprende, que corrige, que instruye, y, Señor, que mejor manera, tomando de tu palabra el consejo, pero también cantando el consejo de tu palabra en los salmos. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos das. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en este día para escuchar tu palabra. Te suplico, Señor Santo, que abras nuestro entendimiento a tu palabra y que, Señor, lo que escuchemos de la exposición de tu palabra nos lleve a vivir en consecuencia de ello. Que, Señor, la obra realizada en la cruz sea en nosotros una vista constante, Señor, en la que nosotros estemos caminando, siempre buscando mortificar el pecado en nosotros, siempre buscando, Señor, vivir en santidad, y como dijera el apóstol Pablo, que para nosotros el vivir sea Cristo y que el morir, Señor Santo, sea ganancia. Ayúdanos, Padre, también a ser como los hermanos en Corinto, que primero se entregaron a ti y después, Señor, se entregaron a los demás, en el sentido, Señor, de que ellos daban de lo que tú les habías dado, no solamente para socorrer las necesidades propias del templo, sino también, Padre, para socorrer las necesidades propias de los demás hijos tuyos en diferentes lugares. Ayúdanos, Señor, a ser generosos, a ser dadivosos, a dar cuando ofrendemos con un corazón alegre, contento, dispuesto. Señor, deseando hacerlo todo para tu gloria. Perdona nuestros pecados, Padre, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estén en esa condición. Abrimos la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11. Capítulo 12. Vamos a leer, hermanos, de los versos 9 al verso 16. Romanos, capítulo 12, versos 9 al verso 16. Hermanos, siga con su vista, yo haré la lectura. Y piense, hermanos, en cada renglón, en cada palabra, en cada letra, porque Dios nos habla a través de ello. Romanos 12, versos 9 al 16, la palabra del Señor dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, hermanos, por favor. Si usted recuerda, en los versos anteriores, el apóstol Pablo, en el verso 3 al verso 8, había dicho, hermanos, la importancia de no tener un concepto equivocado de nosotros mismos. Qué importante, hermanos, es que esa palabra que fue dicha por el apóstol Pablo a la iglesia de los hermanos que estaban en Roma, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Esto aplica también a nosotros hoy día. Que ninguno de nosotros miremos con indiferencia a los demás de ninguna manera.
que no, hermanos, miremos bajo el hombro a nadie, porque dice la palabra del Señor que delante de Él no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Hermanos, delante de Dios en relación a la salvación somos iguales. Y aún, hermanos, insistíamos la vez pasada como pastor de la iglesia local, no tengo autoridad yo de creerme superior a ustedes ni mirar con indiferencia a ninguno de ustedes. No, hermanos, somos ovejas del mismo pastor. Somos la misma persona, diferente grado de responsabilidad, pero somos la misma persona a quien Dios, por su misericordia, hermanos, nos ha injertado. ¿Se acuerdan que decíamos, o Pablo decía a los gentiles, no te creas, no te jactes, porque una rama se desgajó? Hermanos, lo que Pablo estaba diciendo, hermanos, y esto es para nosotros también, no debemos de jactarnos, porque Dios ha tenido misericordia de colocarnos en el pueblo de Dios en este tiempo en el que Dios te llamó a ti. Quizás si nosotros hacemos un recuento, algunos hará 10 años que el Señor los llamó por su gracia a esta salvación tan grande. A lo mejor otros hermanos harán 20 o 30 años, cuando la misericordia de Dios se mostró injertándote en ese olivo, en la iglesia, en el Israel espiritual. Gracias a Dios, hermanos, por la obra que Él hace. Y gracias a Dios, hermanos, porque dijo el apóstol Pablo, porque nosotros siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, tendríamos que decir, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. No hay un órgano, hermanos, que sea mayor que otros. Todos estamos dentro del cuerpo de Cristo con una condición y función particular. De manera, hermanos, que cuando miramos lo que Pablo ha dicho en los versos anteriores, en el verso 3 al 8, y luego pensando lo que Pablo dice en el verso 5, que si nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo y todos somos miembros los unos de los otros, debemos de pensar que el amor que nosotros nos debemos de profesar dentro de la iglesia debe de ir más allá del ejercicio de los dones. Porque, hermanos, Pablo, cuando habla acerca de que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, Pablo está hablando acerca de que en aquel tiempo había quienes buscaban tener los dones espectaculares. Había, hermanos, quienes buscaban tener el don de sanidad. Había quienes querían tener el don de lenguas. Había quienes querían tener el don de profecía, pero nadie quería tener el don de servicio, porque, hermanos, a juicio de muchos el que servía no era tan grande como el que profetizaba. Y Pablo, hermanos, está enfatizando diciendo, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que cada quien piense de sí con cordura, según la medida de fe que ha sido dada a cada uno de nosotros. De manera, hermanos, en el cuerpo de Cristo, que estamos para edificación mutua, porque esos son los dones, para edificarnos. Había recalcado diciendo, hermanos, el que está junto tuyo, no lo pusiste tú para amarlo y para edificarlo con tu don, lo puso Dios. Dios determinó, hermanos, en la eternidad pasada llamarlo para su gloria, y curiosamente en este día lo sentó junto tuyo para que tu palabra, para que tu disposición, para que tu amor, para que tu don bendiga al hermano. Y, hermanos, para que el don del hermano te bendiga a ti. Por eso no te debes de creer, hermano. Por eso no te debes de jactar. Por eso, hermanos, debe de ser esto, no solamente los dones. El amor que nos profesamos debe de ir más allá de los dones y debe de manifestarse en cada uno de los ámbitos que cada quien vive. En una relación interpersonal como parte de la iglesia. No solamente los dones, hermanos. Porque debemos de ejercer nuestro don con amor. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, hablando acerca de la preeminencia del amor. Cuando Pablo habla en 1 Corintios 13 acerca del amor, que todo lo puede, que todo lo sufre, acababa de terminar de hablar de los dones. Así que en el ejercicio de los dones, hermanos, es necesarísimo, es importantísimo que sean sustentados en el amor. Imagínense que alguien dijera, bueno, yo tengo el don de sanidad. Hermanos, dicho sea de paso, no estamos diciendo que los dones estén vigentes en su totalidad.
Hay dones que cesaron y hay dones que siguen vigentes, pero el don de sanidades, hermanos, como tal no es vigente. Pero imaginemos, hermanos, que en aquel momento alguien tiene el don de sanidad, pero va a sanidad con una indiferencia en su corazón por ayudar al hermano. O aquel que tiene el don de profecía y está hablando la palabra de Dios, lo que Dios le ha revelado para que hable, pero en su corazón no hay una empatía con la necesidad del pueblo, solamente hablo por hablar. Y aquel que tiene el don de servir, aquel hermano que viene con la idea y el pensamiento de mover las bancas, de limpiar un poquito para que cada uno de los que estamos aquí nos sentemos a gusto a escuchar, pero cuando lo hace de mala gana. Cuando no está acompañado de amor. Hermanos, el amor del que Pablo habla debe de estar manifiesto porque somos parte del cuerpo de Cristo y nos necesitamos. Somos miembros los unos de los otros. Miren, Pablo había exaltado esto, hermanos. Vean si ustedes gustan, por favor, hermanos, 2 Corintios capítulo 8, versos 4 y 5. Había exaltado en la iglesia de Corinto esta manera de amar de la iglesia de Corinto. 2 Corintios capítulo 8, verso 4, o verso del 1 al 5, hermanos, verso del 1 al 5 para que nos quede un poquito más completo. Pablo reconoce a los hermanos de Corinto en cuanto a esta manifestación de amor por los demás hermanos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Te ruego, Pablo, decían los hermanos de Corinto, danos la oportunidad de servir a nuestros demás hermanos. Ellos tienen necesidad, queremos participar, te rogamos, Pablo. Hermanos, cuando alguien está pasando por una necesidad dentro de la iglesia, deberíamos de estar siempre prestos para ayudarnos. Hermanos, en todos los sentidos. No solamente en el ejercicio de mi don, en todos los sentidos. Y aquí lo que está diciendo Pablo, que había iglesias que tenían necesidad de sostenimiento, que estaban pasando por situaciones precarias, pero hermanos, la iglesia de Corinto estaba apoyando económicamente y aún más allá de sus fuerzas, porque aún bajo la condición en la que ellos también tenían pobreza, se desprendieron para ayudar a los demás hermanos y se gozaban en hacerlo, y todavía le rogaban a Pablo diciéndolo, danos más oportunidad de hacerlo. Eso es amor, un amor en la práctica. No un amor, hermanos, que en veces se profesa diciéndose con palabras, pero su corazón está lejos de practicar esa hospitalidad, de practicar ese amor por los demás, de practicar, hermanos, en realidad el apego por los demás, porque somos miembros los unos de los otros. Ciertamente, hermanos, Pablo se refiere a la iglesia. Pablo está hablando de la iglesia. La iglesia de Tesalónica, Primera Tesalonicenses capítulo 1, hermanos, Pablo exalta a la iglesia de Tesalónica porque su amor había trascendido, el amor de los hermanos en Tesalónica había trascendido de tal manera que Pablo escuchaba de estos hermanos en las regiones donde él andaba, de su amor, de su fe. Hermanos, la vida de los hermanos de Tesalónica era conocida por los demás por esto, el testimonio de la obra de nuestro Señor realizada en ellos. Por eso creo, hermanos, que es fundamental que uno nunca busque, hermanos, nunca busque una autoexaltación por servir a los demás. Que nunca busque, hermanos, una autoproclamación por servir a los demás. Que ni siquiera busque el aplauso de los demás porque les sirve. De hecho, la Escritura dice, sea la boca del extraño la que te alabe, no tu propia boca.
Pero hay veces que se busca de manera farisaica, hacer cosas buscando la autopromoción, buscando una santidad aparente, y que por esa santidad aparente me consideren entre los pastores de la ciudad, el hermano fulano es mejor pastor porque mira cómo es de caritativo. No, hermano, no funciona así. El Señor Jesucristo dice, de cierto ya tienen su pago, que es el aplauso de los hombres. Por esto, hermanos, dice Pablo en el verso 9 de Romanos 12, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hermanos, nuestro amor hacia Dios y hacia el prójimo debe de ser un amor sincero, no un amor que lleve fingimiento. La palabra fingimiento, hermanos, en el texto original aparece por la palabra griega que se refiere a hipocresía. La palabra fingimiento, hermanos, en el texto original aparece, en vez de decir fingimiento, dice hipocresía. Entonces, hermanos, imaginemos ¿qué entendemos por esta palabra hipocresía? Hermanos, la palabra hipocresía refleja la idea de un actor. ¿Qué es un actor? Un actor, hermanos, vive y dramatiza eventos que no son su propia vida, que no son su experiencia. Está imitando, está copiando, está aparentando. No es, hermano, lo que está viviendo, pero está haciendo una obra de actuación que no se refiere exactamente a sí mismo, sino que finge esas cualidades. Ahora, hermanos, pensemos por qué está diciendo el apóstol Pablo, el amor sea sin fingimiento, el amor no sea hipócrita. Y ya nos dijo en el capítulo, en los primeros versos, el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, mientras no haya una comprensión, mientras no haya una renovación de esa manera de pensar, de nuestro entendimiento, vamos a ser hipócritas. Vamos a ser, hermanos, vamos a fingir. Finjo que te amo, porque debo de aparentar que te amo. Eso es hipocresía. Debo de fingir. Pero, hermanos, lo que el Señor está diciendo, cuando hay una renovación en nuestra mente, en nuestro entendimiento, cuando no hemos sido amoldados a este mundo, cuando nos presentamos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, estamos mortificando cualquier destello de arrogancia y soberbia que hay en nosotros. Por eso Pablo dice, hermanos, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Ámense sin fingimiento, ámense sinceramente, no actúen el amor, sean verdaderamente amorosos entre unos y otros conforme a la regla que nuestro Señor nos da. Hagan las cosas no pensando en ustedes, es más, hermanos. Háganlas pensando en el Señor. Pablo dijo a los colosenses que todo lo que el hombre haga debe de hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y hermanos, esto debe de gobernar todo en nuestras relaciones interpersonales. Es más, hermanos, esto debe de gobernar en mis relaciones laborales. En todas las áreas de mi vida yo debo de pensar, esto debo de hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas como para el Señor y no para mi hermano, debemos de limitar o debemos de quitar los límites de mi amor por el prójimo. ¿No es cierto, hermanos, que hay veces que nosotros llegamos a la conclusión de decir, es que estoy cansado, no tengo ganas de ir tan lejos a hacer esta visita, o es que estoy cansado, quisiera descansar, no quiero, y hermanos empezamos a pretextar relaciones interpersonales. Pero hermanos, si nosotros pensamos en Dios,
El problema es que si nosotros llegáramos a pensar fingidamente en Dios de esta misma manera, hermanos, es porque no hay una renovación de nuestro entendimiento, es que, hermanos, no hay la gracia de Dios habitando en ustedes. Si alguien, hermanos, no ama a Dios como Dios demanda que le amemos, podemos entender, somos humanos, quizá no lo podemos hacer en esa magnitud, pero hermanos, si no amamos a Dios, al menos en lo que humanamente pueda ser posible, aún con la carga que nuestra carne no ha sido redimida, si no podemos hacerlo, acuérdense que Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos dio, hermanos, la capacidad y la fortaleza para amar al Señor de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y al prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, si no podemos nosotros hacer esto, si no buscamos amar a mi prójimo como a Dios, en el sentido, hermanos, de mi relación, como Dios demanda, que todo lo que yo haga, lo haga como para el Señor y no para los hombres. Pero por otro lado, si nosotros buscamos amar al prójimo, hermanos, como si lo hago para el Señor, cuánta qué hermosa se miraría la relación, hermanos, entre todos y entre todas las hermanos que se congregan en todas partes, porque tus lágrimas serían mis lágrimas y tu gozo sería mi gozo. ¿Y qué puedo hacer? Sobrellevar tus cargas. Y no, hermanos, con una, bueno, hoy por mí, mañana por ti. Hoy por ti y mañana por mí. No, hermanos, se trata de, yo llevo las cargas porque te amo. Y si me pides que vaya contigo una cuadra nada más, pero tú vas a caminar 2 o 3 cuadras, no importa, yo voy contigo todo lo que sea posible, cargando con ese fardo que tú no podías cargar. Porque lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para el Señor. Por eso dice Pablo, hermanos, ámense sí, pero sin hipocresía. Ámense sí, pero sin fingimiento. No esperes tú el aplauso del hermano al que serviste, no. No esperes en el aplauso del hombre. Espera, hermanos, en que tú honras a Dios haciendo esta obra de beneficio por lo demás. Hermanos, miren por qué la importancia de esta exhortación. Cuando en nosotros haya un fingimiento como cristianos, en servirnos mutuamente con fingimiento, con hipocresía. Por eso Pablo, hermanos, hace esta exhortación. El amor sea sin hipocresía. El amor sea, hermanos, sin fingimiento. De tal manera que cuando nuestro amor es genuino, vamos a aborrecer lo malo. Dice el verso 9, y vamos a seguir lo bueno. Pensando en esto, hermanos, de un amor genuino entre creyentes, y hermanos, debería de ser también este amor, un amor genuino, aún para los no creyentes. Y uno pudiera decir, hermanos, pero entre los cristianos tenemos afinidad, pero entre los no cristianos no hay tanta afinidad. Pero hermanos, fíjense que en este mismo párrafo, en el verso 14, Romanos 12, verso 14, dice Pablo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Quiere decir, hermanos, que Pablo está diciendo, Mario, no seas hipócrita. Ama de la misma manera a tus hermanos y ama también de la misma manera al que te maldice y al que te persigue. Pero qué difícil es. Acuérdense, hermanos. Sí, hermanos, a pesar de que tenemos una carne que no ha sido redimida, a pesar de que tenemos emociones y sentimientos, y a pesar de que hay quienes pudieran hacer uso de los salmos imprecatorios para decir, bueno, es que yo deseo en mi corazón que le vaya mal a fulano de tal. No, hermanos, no deberíamos desear que la ira de Dios se desencadenara sobre aquellos que nos hacen daño. Más bien, hermanos, en esa petición o en esa demanda de Dios, de bendice al que te maldice, deberíamos de buscar, hermanos, el bien aún de nuestros enemigos. Sé que es difícil. Y ustedes también, hermanos, al escucharme dirán, pero es difícil. Y tendríamos que decir, hermanos,
¿No dijo el apóstol Pablo a los Gálatas que el fruto del Espíritu es amor? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo a los Gálatas cuando dice, hermanos, que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia? ¿Para qué nos sirve el amor? ¿Para qué nos sirve la paz? ¿Para qué nos sirve la paciencia si no ponemos el ejercicio de esta gracia en nosotros, en nuestras relaciones? Si yo no soy capaz de amar a mi prójimo, si yo no soy capaz de gozarme con mi prójimo, si yo no soy capaz de tener paciencia con mi prójimo, hermanos, y volveríamos a decir lo que Pablo dijo a Timoteo, ¿sí? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y ahora miramos este espíritu de poder, de amor y de dominio propio, facultando al creyente con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con bondad, con benignidad, con mansedumbre. Quiere decir, hermanos, que las demandas que Dios tiene sobre nosotros, Dios nos ha fortalecido para que las podamos cumplir. Dios ha fortalecido a cada uno de nosotros para que las podamos cumplir. Pero hermanos, ciertamente como seres humanos somos complejos. Miren, los griegos para definir el amor, y Pablo está hablándonos de amor acá, lo miraron tan complejo que usaron por lo menos 4 definiciones para definir el amor. El amor eros era uno de ellos, el amor astorge, el amor ágape, el amor fileo. Ellos buscaban cómo definir el amor. Y el amor eros, hermanos, ellos definieron el amor eros como el amor romántico, el amor pasional, el amor erótico o el amor sexual. El amor eros, así lo identificaron. Ahora, pensando en esto, hermanos, vamos a hacernos a la idea de un par de jóvenes. Y yo estoy pensando en jóvenes porque pudiera ser que se repita más esto ahí. Una señorita y un varón están en una relación de noviazgo o cortejo. Pero hermanos, hoy en día es tan común llegar a decir, bueno, dame una prueba de amor. Dame una prueba de amor. Hermanos, cuando alguien hace esa solicitud de una prueba de amor, tendríamos que decir, hermano, hermana, joven, señorita, quien está haciendo tal solicitud, realmente no ama a su pareja. Pero estamos hablando de amor. Cierto, hermanos, el griego pone el amor eros, pero el amor eros lo confunde cuando este amor debería solamente, hermanos, manifestarse dentro del matrimonio o dentro de la pareja, no fuera, porque fuera de la pareja, en una manifestación de dame una muestra de amor, llamamos esto adulterio o fornicación. Se llama fornicación. Y hermanos, quien hace tal cosa, dice la palabra de Dios, no solamente, hermanos, está dañándose a sí mismo, porque el que adultera o el que fornica lleva en sí pecado, sino que también, hermanos, está dañando al otro. Cuando Pablo dijo en la carta a los Corintios, el amor no busca lo suyo propio. Cuando se ejercen los dones, cuando se ejerce el amor, no es, hermanos, pensando en mí, yo estoy pensando en ti. Y cuando alguien llegara a hacer una petición de tal manera, hermanos, debería de estar pensando en la muchacha o en el muchacho y no pensar en sí mismo, porque el que hace tal cosa provoca un mal a la pareja y provoca un mal para sí mismo. Dice la Escritura, hermanos, que el que comete adulterio peca contra su propio cuerpo, ofende al Señor que ordenó que eso no se hiciera. De hecho, más adelante, el apóstol Pablo en el capítulo 13, en esta carta a los Romanos, en el verso 8 al verso 10, va a decirnos, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo
ha cumplido la ley. Y un mandamiento de la ley: no cometerás adulterio. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Pablo, hermanos, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En el Evangelio según San Juan, o en la carta según San Juan, primera de Juan capítulo 4, verso 19, Juan dijo que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y ese amor, hermanos, de nuestro Dios a nosotros nos hace deudores. Nos hace que debamos. De tal manera, hermanos, que esa condición nos hace estar en deuda, de manera que nosotros debamos de amar a los demás como una deuda que tenemos con ellos. Hermanos, el Señor nos amó cuando no merecíamos ser amados. Por eso esa deuda que ahora tenemos es amar a los demás, aun cuando merezcan o no merezcan ser amados. El Señor no me dice ámalos aunque no lo merezcan. El Señor me está diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que me está diciendo. Ese amor sin fingimiento del que Pablo nos habla, hermanos, debe de ser ejercido en todas las áreas de la vida del creyente, dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia. Dice en el verso 10 el apóstol Pablo de Romanos 12, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Otra de las maneras en que los griegos definían el amor fraterno o el amor estorge. Dice Pablo, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Este amor, hermanos, el amor fraternal, del que Pablo dice en el verso 10, los griegos lo definían como el amor comprometido que se ejerce en la familia y se caracteriza por no ser un amor a la ligera, por un amor hipócrita, no, hermanos, sino por un amor leal y protector. ¿Cómo nos amamos como familia? Hermanos, cuando Pablo está diciendo: amaos los unos a los otros con amor fraternal, por la gracia y misericordia de Dios, nosotros ahora pertenecemos a una familia en la que debemos de amarnos con amor fraterno, en un amor desinteresado los unos por los otros, en un amor leal, en un amor comprometido, en un amor protector por los demás. En ese amor, hermanos, que el Señor nos dice, como dijo el apóstol Pablo, que siendo muchos ahora, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Y Pablo dijo en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 19, que hermanos, ya no somos extranjeros ni somos advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos, y agrega diciendo, y miembros de la familia de Dios. El amor que nos debemos de profesar debe de ser, hermanos, un amor fraterno, un amor, hermanos, que nos lleve a preferir a los demás antes que a nosotros mismos, como dice el mismo verso 10. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Esto que dice aquí Pablo, hermanos, ya lo había dicho a los filipenses también. Filipenses capítulo 2, verso 3. Dice el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versos 12 y 13, dijo Pablo, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Hermanos, es necesario actuar con amor, con humildad, dándole honor a nuestro hermano,
considerándolo a él como superior, no considerándote tú como superior. Sí, en la carta a los Corintios el apóstol Pablo dice, hermanos, que los dioses nada son, que los ídolos nada son. Y entonces había quienes tenían la duda entre los recién convertidos de Corinto, porque ellos no querían comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. Y hermanos, Pablo aclara este punto diciendo, hermanos, que nada es inmundo. Los ídolos nada son. Pero a pesar de eso, muchos tenían todavía un prejuicio y no querían comer carne porque creían que estarían pecando contra Dios. Pero hermanos, cuando alguien se cree superior a los demás, cuando alguien se cree soberbio y jactancioso y hasta puede decir, yo voy a comer carne delante de ti para que aprendas. Hermanos, eso no es amor fraterno. Eso es soberbia. Eso es como dijo el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, contra Cristo pecáis. Dice Pablo, de manera pues que pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré, dice Pablo, carne jamás por no poner tropiezo a mi hermano. Pero hermanos, ¿qué hacen los demás? Cuando alguien hace lo contrario, está siendo hipócrita. Está diciendo que ama, pero con fingimiento. Porque hermanos, el que ama no va a buscar el mal de su prójimo. Ciertamente, hermanos, el hermano débil tiene que aprender y tendrá que entender que la carne ofrecida a los ídolos nada es. Que de todo lo que te venden en la carnicería puedes comprar, o que todo lo que ponen enfrente para que comas debes de comer con acción de gracias. No hay problema. Y ese prejuicio que algunos tienen en su debilidad debe de ir creciendo en su madurez espiritual para desecharlo. Pero mientras eso sucede, dice Pablo, yo no voy a comer por amor a mi hermano débil, porque yo no quiero que él tropiece. Esta es la razón, hermanos, por la cual Pablo dice en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Creo que dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia y como consecuencia del amor no fingido, debemos de considerar a los demás, hermanos, como superiores a nosotros mismos. Debemos de considerarlos como superiores. Si alguien ha de ser honrado, busquemos, hermanos, que nuestro hermano sea el que sea honrado y no tú ni yo. Al menos ese debe de ser el pensamiento que salga de cada uno de nosotros. Que mi hermano sea el que sea honrado y no tú y no yo. Y la única manera de que esto suceda, hermanos, es a través de una renovación de nuestro entendimiento. Y la única manera de que esto suceda, hermanos, es por la obra del Espíritu Santo. Y la única manera de que esto suceda es que esa obra haya sido realizada en cada uno de nosotros. Vuelvo a insistir, hermanos. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, Dios no nos dio espíritu de cobardía. El espíritu que nos dio, hermanos, es de amor, de poder y dominio propio. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 7. Así que llegamos, hermanos, a este verso, en el verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraterno. Parece, hermanos, que desde el verso 9 y al verso 10 se relaciona con el amor dentro de la familia, dentro de la iglesia, pero cuando leemos el verso 11 parece que hay una contradicción, como que ya cambió radicalmente el tema el apóstol Pablo, porque dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Alguien pudiera decir, bueno, aquí ya cambió el panorama. No, hermanos, no cambió el panorama. Todo el texto habla de la misma situación de amor entre cristianos. De amor, hermanos, aún del cristiano para aquel que está fuera de esta relación con Dios. Porque demanda que mi servicio a Dios, hermanos, deba de ser en prontitud. Demanda, hermanos, que en todo lo que yo pueda servirle a Dios y mi amor por ti, mi servicio por ti, hermanos, se vuelve como la Escritura dice. Tuve hambre y me diste de comer.
Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me visitaste. Pero Señor, ¿cuándo lo hicimos? Si por uno de estos pequeños lo hiciste, por mí lo hiciste, dice la palabra. Así que, hermanos, el servicio que yo pueda brindar a ustedes es un servicio que debe de ir primero pensado en el Señor y no en los hombres, de tal manera que debe de ser un servicio pronto, ágil, en prontitud. No, hermanos, en pereza. Y con un deseo ferviente de servirnos. Hermanos, con un anhelo de que aun cuando tú no me digas de qué tienes necesidad y yo alcance a ver una necesidad en ti, yo pueda ser movido, hermanos, a ayudarte aun cuando tú no me has pedido la ayuda. Por eso creo, hermanos, que esto solamente sucede cuando hay una renovación de nuestro entendimiento. Cuando de veras nosotros nos presentamos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es cuando podemos mirar las necesidades de los demás de tal manera que la contemplo como mi propia necesidad. Y yo no necesito decirme a mí mismo, Mario, ocupas esto, ocupas lo otro, necesitas esto, necesitas aquello. No, hermano, yo me conozco a mí mismo. Yo sé lo que necesito. Y cuando nos amamos, debería de ser para nosotros, hermanos, tan presto que tan solo al mirarte yo sepa cuál es tu necesidad. Y que no me parezca suficiente saberlo, sino que, hermanos, en prontitud yo busque solucionarlo. No siendo indiferente, no siendo perezoso. No, hermanos, con diligencia, con prontitud, con rapidez, no pereza. Yo creo, hermanos, que cada uno de aquellos que, como hijos de Dios, sabemos que debemos de ser diligentes en nuestro quehacer. Sabemos, hermanos, que debemos de ser fervientes en nuestro quehacer para llevar el sustento a nuestras familias, ¿sí? O sea, yo debo de ir a trabajar, hermano, no con flojera, pues. Yo debo de ir a trabajar, hermanos, con presteza, con rapidez, no deseando llegar tarde, porque si llego tarde quizá tenga alguna castigo, como sea una pérdida de un incentivo por puntualidad, por ejemplo. O que sea candidato, hermanos, también a ser recortado de mi trabajo porque repetitivamente soy perezoso, llego tarde, no soy diligente, no soy ferviente en mi quehacer, no pongo empeño en mi quehacer. Hermanos, si esto buscamos hacer porque recibimos un salario, pensemos, hermanos, que las cosas espirituales, aquellas que son privadas y aquellas que son públicas, debemos todavía, hermanos, ser fervientes, presurosos, dispuestos, anhelantes y amorosos de estar para servir a Dios a través de servirnos mutuamente como iglesia. Si hablamos de orar, hermanos, si hablamos de orar, deberíamos de anhelar fervientemente, no con pereza, diligentemente orar al Señor. En mi condición de adoración privada, sí, hermano, en tu casa puedes hacerlo, pero también, hermanos, en mi condición de la adoración pública, cuando se reúne la iglesia a orar congregacionalmente para la gloria de Dios. Prontitud, rapidez. Es el día del Señor, hermanos. Tenemos una cita con el Padre. Tenemos un momento glorioso para estar y escuchar su voz a través de la palabra predicada. Tenemos un tiempo de escuchar su voz a través de la alabanza o del salmo. ¿Qué debemos de hacer? Hermanos, estar en prontitud de tiempo. Todo es pasajero. Mi vida es pasajera. Si yo vivo 100 años es todo lo que voy a vivir aquí, pero la eternidad la voy a pasar con Dios y debo de empezar a ver mi urgencia de adorar a Dios en tiempo y en forma. Todo pasará, pero hermanos, mi gloria o la gloria de mi Señor no pasará. Es eterna, fue y será. Cuando hablamos de oración, cuando hablamos, hermanos, de la lectura, Dios, hermanos, no solamente está aquí. Cuando tú transitas por tu calle,
camino de tu casa, Dios está ahí. Y cuando estás en lo íntimo de tu casa para hacer tu devocional o adoración familiar, y te topas con las citas de Levítico para ver la santidad de Dios y las demandas que Dios tiene para ti en el capítulo 19 de Levítico, diciéndote ser santo porque yo soy santo. Hermanos, debemos tener presteza para atender su palabra. No solamente esperar que en el templo es donde solamente voy a ir a congregarme para adorar, para servir, para a Dios. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, decía el salmista. Sí, hermanos, gloria a Dios, porque hay cosas que no podemos tener en nuestra casa cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios. Para eso está el tiempo del culto público, que debemos, hermanos, de añorar. Debemos, hermanos, buscar todo lo que sea posible que me estorbe, quitarlo. Tengo una cita con Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Te has puesto a mirar los cielos y decir que los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Has podido contar las estrellas? ¿Has podido ver la majestuosidad de cómo en un lienzo oscuro brillan y destellan las preciosas luces celestes que Dios colocó, a las cuales llama por nombre? ¿Te has puesto a pensar? Y Dios te ha dicho, hermanos, tienes una cita conmigo en mi día, el cual santificarás, pero, hermanos, somos diligentes con eso. Hermanos, somos fervientes con eso. ¿O somos negligentes y perezosos con eso? ¿Qué es, hermanos, lo que hacemos? ¿Qué es lo que hemos hecho o dejado de hacer? Hermanos, cuando nosotros le damos a Dios en tiempo y forma, en todo lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, dice el verso 2, hermanos, esto nos lleva a ser gozosos en la esperanza. Hermanos, cuando nosotros gozamos la esperanza de Dios, Pablo dijo en Romanos capítulo 5, que no solamente nosotros, al ser justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, pero también dice que nos gozamos o nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, tener la esperanza de la gloria de Dios, tener la promesa dada de que vamos a la gloria eterna, al cielo eterno, donde ya no habrá más muerte, ni lágrimas, ni llanto. El que está en el cielo, hermano, no podrás decirle tú como familiar aquí en la tierra, intercede por mí, hermanos, esta es una idea equivocada. Y muchos la contemplan así, mi familiar que esté en el cielo, intercede por mí, pide por mí, hermano, esto es un error. O Dios quería tener un angelito y se llevó a mi hijo, tampoco eso es cierto, es un error. Los ángeles son creados por millares y ya está la cantidad total de ángeles. Dios determinó y Dios determina y determinará lo que Él quiera hacer, pero no tengamos una idea equivocada. Hermanos, la presencia eterna al lado de Dios. Yo no sé si les parezcan pesados algunos salmos para cantar por la tonada, pero si usted lee el Salmo número 2 o lee el Salmo número 3 o el Salmo número 1 que ya hemos entonado, se va a dar cuenta que lo que estamos cantando es el mismo Salmo. Tal cual el Salmo está cantado. Sí, y si, hermanos, nos parecen difíciles cantar los salmos, yo quisiera que no fuera, hermanos, porque nos ha sido tan difícil leer los salmos. Si usted lee los salmos, se va a dar cuenta que es lo mismo y le va a ser más fácil cantarlo. Quizá las tonadas va a batallar, pero, hermanos, va a ser fácil cantarlo porque es lo mismo que ya ha leído más de una vez en las Escrituras. Si nosotros, hermanos, tenemos esa promesa de la gloria de Dios, nos va a ser fácil amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos va a ser fácil, hermanos, no tener un alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Nos va a ser fácil, hermanos, ser dispuestos, prestos, rápidos, ágiles para darle la gloria al Señor. Nos va a ser fácil desechar la hipocresía en nuestras relaciones interpersonales. Porque tenemos, hermanos, por promesa la gloria de nuestro Señor. Esa gloria, hermanos, nos va a llevar a mirar las cosas difíciles
como cosas leves. No sé si usted ha pensado, hay veces que hay personas que son difíciles y que las debemos de amar. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de amor, no lo vamos a entender como una manifestación de emoción, porque no es, hermanos. Es una actitud. El amor, hermanos, si Dios lo demanda, si Dios nos ordena que amemos, hay quienes dicen, es que yo no puedo mandar en mi corazón, pastor, es que no me nace amarlo. No se trata de que no te nazca, se trata de que tú debes de obedecer. Ama a tu prójimo. Sí, hermano, pareciera que es difícil hacerlo, pareciera que es difícil, pero, hermanos, si el Señor nos ha dado los elementos para poderlo amar, entonces vamos a llegar al momento en que podemos decir, esto es leve, esto no tiene nada que ver con la gloria que me espera. Hermanos, todo lo que yo pueda sufrir para ejecutar, amarte, todo lo que yo pueda entregar para ejecutar el amor por ti, si yo tengo que caminar 1 cuadra, 2 cuadras para acompañarte porque tú necesitas que yo lo haga, esto, hermanos, no pinta en nada como una tribulación para mí, como una angustia para mí. No, hermanos, porque mis ojos están puestos en lo eterno. Dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 15 al 17, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, qué servicio maravilloso hizo el apóstol Pablo por los creyentes, qué servicio hizo maravilloso por los gentiles inconversos. Hermanos, todo lo que Pablo padeció, naufragio, hambre, cárcel, hermanos, fue apedreado. Y todo esto Pablo decía, bueno, es una leve tribulación que padezco por ustedes. No pinta esto, pues. Y hermanos, leve tribulación. Cuando hablamos de Pablo, lo que nos viene a la mente, hermanos, es cárcel. Cuando hablamos de Pablo, lo que nos viene a la mente es enfermedad, es desgaste, es deterioro, es padecimiento, es cadenas en sus manos. Pero Pablo dice, hermanos, que toda su vida que padeció esto la marca como una leve tribulación. ¿Por qué es una leve tribulación? Porque todo lo hace para la gloria de Dios, sirviendo a los hermanos. Y aún sirviendo a aquellos que no eran sus hermanos en la fe. Por predicar el evangelio, Pablo experimentó, hermanos, una serie de cosas tremendas, pero por consecuencia de la gracia de Dios y la fortaleza del Espíritu, él podía mirarlo como leve. Lo que importa es sujetarnos al mandato de Dios en cuanto al servicio mutuo entre unos y entre otros. Gozosos en la esperanza, dice Pablo, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Hermanos, yo creo que sin perseverancia en la oración sería imposible guardar lo que Pablo está diciendo en este capítulo 12 o en cualquier texto de la Biblia. Si no somos perseverantes en la oración, hermanos, ¿cómo podemos tener elementos para amar al prójimo o para no ser arrogantes? ¿Saben que la oración no le dobla las manos a Dios para que Dios haga lo que yo quiero? Ni el ayuno hace, hermanos, que yo le doble las manos a Dios para que haga lo que yo quiero. Dios sigue siendo el mismo Dios, pero hermanos, qué beneficio es para mí porque yo reconozco mi fragilidad. La oración me hace ver a mí mi necesidad de Él porque soy impotente. La oración que yo eleve al Padre, hermanos, hace ver mi debilidad, mi impotencia y exalta su nombre. Hermanos, entonces, si yo no persevero delante de Dios en una condición de mansedumbre y humildad, voy a ser arrogante y soberbio. Voy a mirar a los demás con desdén y con indiferencia. No voy a ser pronto para ayudarlos. No, hermanos, entre más me tarde para ayudarlo, para mí mejor.
Hay que le ayude otro. Pero hermanos, cuando somos fieles en esta demanda de nuestro Señor, ¿no? Cuando nosotros somos constantes en la oración, no solamente vamos a poder guardar y obedecer lo que está demandando el Señor en esta parte que hemos leído, sino que también, hermanos, vamos a llegar a lo que dice el verso 13. Vamos a poder compartir para las necesidades de los santos y vamos a poder practicar la hospitalidad. Vamos a poder bendecir a los que nos persiguen y vamos a poder bendecir y no vamos a maldecir. Y vamos a gozarnos con los que se gozan. Y vamos a llorar con los que lloran. Y todo esto, hermanos, nos va a hacer estar unidos entre vosotros, no altivos. Y todo esto, hermanos, nos va a hacer asociándonos con los humildes. Y nos va a llevar a no ser sabios en nuestra propia opinión. Cuán importante, hermanos, es que nosotros guardemos su palabra. Qué importante es que lo que ahora han escuchado ustedes no quede solamente como algo que entró en el oído izquierdo y salió por el oído derecho. Qué importante es que lo que usted escuchó lo confronte en su relación con el que está junto de usted. Qué importante es que esto lo confronte, hermanos, para su relación con su vecino, con el que vive junto de usted, que es imposible, que es difícil. Miren, hermanos, cuando nosotros buscamos ser humildes delante del Señor y no altivos, cuando nosotros buscamos la gloria de Dios y no la de los hombres, dice por ahí Primera de Pedro, capítulo 3, que las mujeres pueden ganarse a sus maridos sin palabras. ¿A qué sentido se refiere, hermanos? Que el ejemplo que el hombre vea en la mujer que se sujeta a Dios, ese testimonio que está en silencio pueda llevar al hombre a verse tan avergonzado de la condición tan arrogante y soberbia, tan ofensiva con su pareja, que lo que ve en la mujer, hermanos, es el reflejo del Evangelio. Ahora, hermanos, si nosotros miramos en la palabra de Dios nuestra conducta entre nosotros como iglesia, la gente que pase por fuera va a decir: hoy hay unidad entre los hermanos, cantan juntos. Mira, estaba viendo que se le descompuso el carro al hermano y todos vienen a ver en qué ayuda. O estoy viendo que todos hacen las cosas en común, como dice el libro de los Hechos. Pero qué triste, hermano, sería ver que ni siquiera nos conozcamos en la iglesia por nombre. Qué triste. Y esta es parte de la tarea, hermanos. No somos pocos ni somos tantos, pero creo que nuestra cabeza da capacidad para aprendernos no solamente la cantidad de los que estamos presentes, sino triplicar esas cantidades. Hermanos, para poder servirnos, no necesitamos conocer el nombre, solamente servirnos. Pero cuando conocemos el nombre de cada uno de nosotros, nos interesamos también por su persona. Hermanos, ¿cómo es el proceder de cada uno de nosotros? ¿Cómo es la actitud, hermanos, de cada uno de nosotros? Hermanos, ¿hasta dónde finges el saludo? ¿Hasta dónde finges el abrazo? ¿Hasta dónde te ves tan obligado a hacer una llamada para ver cómo están los demás, que no nace de tu corazón hacerlo? Si es así, hermanos, arrepiéntete, porque estás en pecado, porque estás pecando contra Cristo. Dice el apóstol Pablo: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay mucho, hermanos, que pensar de esto. Hay mucho. Piensa, hermanos, en aquel que cargó con tu culpa y tú no seas capaz de perdonar a otro. Piensa con aquel o en aquel que tus ofensas y tus vituperios los cargó en la cruz y tú no puedes perdonarle
¿Alguna ofensa que algún hermano te hizo? ¿O alguna ofensa que alguien ajeno a la iglesia te hizo? Cuando Dios cargó en su Hijo todas tus ofensas contra Él. Hermano, si no eres capaz de perdonar, si no eres capaz de amar y todavía te jactas de ser lo que eres. Aquí en la iglesia hay maestros a nivel preparatoria, hay maestros a nivel universidad. Pero pudiéramos pensar que también hay entre nosotros quienes no terminaron la primaria. ¿Alguien es mayor que el otro? No. Y el que conoce más no debe de ver con menosprecio al que sabe menos, porque por ellos también Cristo murió. Esto es lo que debemos de hacer, amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos en cumplimiento de la ley de nuestro Señor. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Oramos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra expuesta. Gracias te damos, Señor, por los hijos que tú has traído a escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por aquellos que de alguna manera, donde quiera que estén, pueden escuchar esta exhortación del apóstol Pablo. Y, Señor, deseando que sobre todas las cosas tu nombre sea exaltado y que aprendamos, Señor, a amarnos en el ejercicio, Señor, de una clara comprensión de amarte a ti y de esa manera amar a los demás. Que podamos entender, Señor, que nuestro deber de cuidarnos, de amarnos, protegernos, servirnos, debe de ser en prontitud, debe de ser con rapidez, debe de ser con un ánimo ardiente, Señor, de poder ayudar a un hijo tuyo que es hermano mío. Ayúdanos, Señor, a estar unidos, asociándonos unos con otros. Ayúdanos, Señor, a no tener de nosotros un concepto equivocado. Ayúdanos, Señor, te suplico, a que vivamos de acuerdo a tu palabra. Perdona nuestros muchos pecados, Padre eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, suplico por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Dios les bendiga y les guarde. Amén.